Buenas noches. Le damos la bienvenida al lanzamiento del proyecto La Ciudad de las Niñas y de los Niños, Consejo de los Niños y Niñas en la Escuela Hospitalaria número 3, Pedro de Elizalde. Hoy nos acompañan Fabián Caponi, Director General de Gestión Estatal, Hilda Domínguez, Directora de la Modalidad de Educación Especial, el Director Médico del Hospital General de Niños Pedro Elizalde, el Dr. Javier Indart, Francisco Tonucci, pedagogo y dibujante italiano, creador de proyecto La Ciudad de los Niños y las Niñas, Lorena Moraquimo, responsable de las redes internacionales de las ciudades del proyecto de la Ciudad de los Niños y de las Niñas, Paula Querido, coordinadora de programa de la Ciudad Amiga en el Ministerio de Educación, referente del proyecto, Sandra de Astis y Fernanda Campos, que son las coordinadoras generales del programa, Mariana Romero, asesora de la Dirección Especial, María Luisa Moder y Roxana Rodofile, supervisora de las escuelas hospitalarias y domiciliarias, Fabiana Rodríguez, la directora de la Escuela del Hospital número 3, Pedro Elizalde, Cecilia Cuaranta, promotora de participación infantil del programa Ciudad Amiga, Francisco Goldberg, maestro de grado de la Escuela Hospitalaria, John Espinosa y el equipo, Egle Pitón y Fabiana Di Marco, que pertenecen a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. Y agradecemos también al equipo ILSA, integrado por Cecilia Mealia, Daniela Kaplan y Karina Ali. También queremos agradecer a toda la comunidad educativa que nos está acompañando y a los países pertenecientes a la Red Internacional de Consejo de Niñas y Niños, que son Brasil, España, Italia, Perú, Costa Rica, Colombia, Portugal, Uruguay y México. Queremos darle la bienvenida. Le doy la palabra al director general, Fabián Caponi. Bueno, es un orgullo poder estar en esta presentación de este proyecto, que es realmente una gran articulación para que cada una de las áreas articuladamente, que ya vienen trabajando hace muchísimo tiempo, desde las escuelas hospitalarias y los programas de fortalecimiento, y que para nosotros es un honor poder contar con proyectos como este y que podamos aprender día a día de cada una de las acciones, poniendo siempre el foco en los niños, las niñas y adolescentes. Así que, sin más, es un orgullo para todos nosotros y desde el Ministerio de Educación poder tener propuestas de calidad y estar pensando siempre en cada una de las acciones que hacemos con nuestras infancias. Así que agradecerle también especialmente a Tonucci que esté con nosotros participando y que es un honor, y aprendemos permanentemente de cada una de las enseñanzas que él nos transmite. Así que le paso también la palabra a Hilda, la directora del área de Educación Especial. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches, porque tenemos los 3 usos horarios, así que saludamos a todos, a todas. Gracias, Fabián, por compartir y por acompañarnos. Bueno, estamos muy contentos, es una celebración, es un día de alegría. Sabemos que escuchar a los niños y a las niñas siempre es algo importante. Nos conmueve saber que podemos colaborar para que esto sea todavía más armado, que podamos realmente también escuchar la voz de aquellos niños que están en alguno de los hospitales de nuestra ciudad. Así que para nosotros es una posibilidad enorme, como decía Fabián, un orgullo poder participar en esto. En lo personal celebro la oportunidad de poder formar parte de este momento y me comprometo a la dirección, porque sé que así va a ser, para facilitar y sumar todo lo que haga falta para poder llevar adelante este proyecto. Gracias por acompañarnos a cada uno y a cada una con su conocimiento, con su experiencia. Seguramente vamos a aprender mucho y ojalá que cada una de las cosas que aprendamos quede en nosotros como huella, para que no se nos pierda, para que pueda ser parte no solo de esta experiencia, sino de nuestra forma de entender el encuentro con los niños y las niñas, y lo importante de escuchar su voz siempre, y en los momentos tan duros como puede ser estar internado en un hospital, más aún. Así que gracias a cada uno. Le doy la palabra a Guadalupe, que nos va guiando a ver cómo seguimos. Ahora le vamos a dar la palabra a Lorena Moraquino, que también nos va a contar, porque este año el proyecto de consejo está cumpliendo 30 años de su creación. Así que, hola Lorena, desde acá, desde Buenos Aires, te saludamos.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias Guadalupe y gracias a todos por este encuentro. Estamos muy contentos y muy emocionados por esta primera experiencia. Como bien señalas, el proyecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños está cumpliendo este año, el próximo jueves, 30 años de vida del proyecto, el 30 aniversario de este trabajo inmenso que ha llevado Francesco por el mundo, que ha inspirado a tantas ciudades, a tantas realidades y también a tantas entidades. Eh, Como decían al comienzo, somos muchos países, somos 15 países en el mundo que estamos trabajando con esta apuesta de transformar las ciudades desde las miradas de las niñas y los niños, escuchando sus voces, e incorporando sus propuestas y sus ideas en la política y en el gobierno de la ciudad. También el proyecto abre la oportunidad a que las entidades, las instituciones, todos los espacios donde los niños tienen voz, pues, transitan, habitan y tienen opinión y pueden aportar a la mejora de una gestión, eh, instauren su consejo de niños. Se cree este espacio de participación. Buenos Aires tiene historia sobre esto, tiene una gran trayectoria. El otro día sacábamos la cuenta que hay 17 años de acompañamiento del proyecto de Paula Querido y mucho trabajo de todo su equipo y de los coordinadores de consejos que en este tiempo nos están acompañando por llamado y pedido del Laboratorio Internacional a realizar la formación de la red. Nuestro proyecto sigue creciendo, sigue demandando mucha formación y desarrollo de capacidades locales para gestionarlo, así que nos hemos apoyado en el equipo de Paula Querido, el equipo de Buenos Aires, eh, no solamente por la historia que tiene, sino por la singularidad del trabajo metodológico, ¿no? Que es algo, que es un aporte cultural, un aporte desarrollado desde allí, es una metodología de trabajo de escucha a la niñez que además tiene un aporte interdisciplinario y que es lo que estamos tratando de impulsar, porque escuchar a las niñas y a los niños no es algo tan sencillo, ¿no? Hay que ponerse a su nivel y tratar de rescatar su pensamiento, estar a la altura de poder escuchar y a la vez también después de reelaborar junto con ellos para poder llevar esto a política pública, ¿no? Así que es todo un trabajo muy fuerte en el que nosotros nos hemos apoyado. La experiencia también de Buenos Aires, así como ahora con el hospital, hay otras experiencias desde el Ministerio de Educación, como lo de jornada extendida que se ha realizado, los recreos vivos a partir de sugerencias de los consejeros. Así que hay una historia y un tejido muy interesante. Y creo que el pensar en el lanzamiento del proyecto desde el hospital tiene una singularidad, un poco también como decía el título de este encuentro y del que seguramente Francesco va a profundizar más sobre todos los elementos y los contenidos mismos. Yo lo que quería subrayar es que esta es la primera experiencia para nosotros como red de trabajo en hospital. Si bien Francesco ha llevado esta propuesta a todas las ciudades, a todos los países donde trabajamos, siempre intentando que algún hospital pediátrico se sume a la red para tener la oportunidad de escuchar a las niñas y a los niños y cambiar con ellos el hospital, pero también cambiar con ellos su vida, porque los días, el tiempo que transitan en el hospital puede cambiar mucho e inclusive ya Francesco va a explayarse en esto, tener un impacto en su propia mejoría, en su terapia, ¿no? Creo que es una oportunidad inmensa de estudio y hemos conversado también con el equipo que está a cargo de la posibilidad de hacer un seguimiento, tener una investigación sobre este proceso, documentar todo. Es una fuente de inspiración muy grande para la red internacional, para otros hospitales en otros países que también en otras ciudades de la red argentina que quieran sumarse a esta experiencia. Así que es un núcleo muy interesante para el estudio también, para la documentación. En el tema decíamos, de la inspiración,
y en el tema de ir generando también en otros espacios esta cultura de participación infantil, que es lo que estamos buscando generar con el proyecto, ¿no? O sea, el alcalde, el intendente escucha a los niños, pero también escucha a los niños quienes gestionan un museo, quienes tienen una entidad, quienes trabajan en un jardín, en un parque zoológico, en un jardín botánico, etcétera, y también en el hospital, en las escuelas y en muchos lugares donde los niños necesitan ser escuchados. Bueno, yo no quisiera explayarme mucho más, para Francesco es tarde, y hay muchas personas que seguramente van a tomar la palabra, pero decir que entrar en la red implica entrar en una comunidad que está trabajando con estos objetivos de la participación de los niños, de la autonomía, de su protagonismo, y para nosotros es una experiencia muy importante, no solo por estar alineado, por supuesto, a los principios y propuestas del proyecto, sino porque es algo que particularmente nos conmueve, nos mueve mucho, nos llama y nos sentimos profundamente involucrados con esta experiencia. Muchas gracias. ¿Estamos? Gracias Lorena por tus palabras, gracias por también recordarnos esto de la primera vez que se va a hacer, que para nosotros también es algo sumamente importante. Bueno, le damos la palabra a Le vamos a dar la palabra al doctor Javier Indarc, que es realmente el que nos abre las puertas a que, bueno, que también suceda todo dentro del ámbito de la escuela hospitalaria. Doctor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas noches a los que les corresponda. Y para mí es un placer, un verdadero placer, estar dirigiendo un hospital de la historia que tiene el Hospital Elizalde, pionero en la reivindicación de algunos derechos vulnerados. Fuimos el único servicio, y todavía seguimos siendo, que atiende la problemática del maltrato infanto-juvenil. Y que sea en este hospital que se haga este proyecto, la verdad que me pone personalmente muy contento. Tengo que reconocer que estamos en una pandemia también. Ustedes me ven con esta vestimenta porque vengo lamentablemente de despedir a un compañero nuestro. Y quiero decir que en esta situación que nos está golpeando, también golpeó mucho y fuertemente a los chicos, sobre todo el año pasado, ¿no? Que estuvieron invisibilizados a mi criterio. Y que, bueno, se abran las puertas en el hospital para ser escuchados, me parece que es una obligación que nos debíamos hace tiempo, para con los niños, las niñas y los adolescentes. Las situaciones de sufrimiento que están padeciendo estos chicos hacen que muchas de las patologías que hacen que los chicos permanezcan muchas veces internados son patologías muchas veces referentes a la situación social o a la situación del padecimiento mental que esta pandemia prolongada ha sostenido y ha iniciado estos trastornos en la alimentación, en el estado de ánimo o intentos autolíticos. Son muchas de las patologías. Hay otras patologías que también la pandemia hizo no visibilizar, porque teníamos que estar dentro de nuestras casas. Entonces estamos viendo mucha patología que se ha agravado, patología oncológica, reumatológica, o nutrición, o situaciones de diabetes, francamente no controladas, y que hicieron que en este momento el hospital esté albergando un sinnúmero de patologías graves, crónicas, discapacitantes. Así que, bueno, nada, no quiero adentrarme más en esta situación y darles la palabra a quien le corresponda, y diciendo que cuando Fabiana planteó el proyecto, me pareció, lo tomé con entusiasmo, y bueno, sigan para adelante y que las puertas del Elizalde están abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su tarea. Muchísimas gracias también por su predisposición a abrir las puertas de su hospital y permitir que nosotros llevemos adelante este proyecto.
Y bueno, sigue ahora tomando la palabra. Y ahora seguimos nada más y nada menos que con Francesco. Oh. Le vamos a dar la palabra a Francesco, que sabemos, y muchas gracias, que allá es tarde. Buenas noches, Francesco. Buenas noches. Como veis, la imagen engaña, porque parezco muy viejo, pero como decía Lorena, estamos cumpliendo 30 años. Y bueno, lo que quería aclarar es cómo llegamos a un hospital. Parece un poco raro. El tema es que nuestro proyecto nace como un proyecto de intervención urgente en situación de crisis. Pero el tema es que para nosotros, cuando yo lo pensé hace 30 años, lo consideraba como un proyecto urgente y por una situación de crisis, y la crisis era la crisis de la ciudad. Y era crisis porque la ciudad había tomado un camino para ser adecuada para pocos. Y los pocos eran especialmente los hombres adultos trabajadores, que significa que se dejaba atrás y afuera muchas categorías de personas que son los que no son varones, los que no son adultos, que no son trabajadores. Por esto considerábamos que la ciudad estaba en crisis y que había que intervenir. La intervención que propusimos fue simple por un lado y muy complicada por el otro. Pedimos a los alcaldes, a los intendentes, que asumieran los niños y las niñas como parámetro de cambio, pensando que cuando la ciudad será buena y adecuada para niñas y niños, será buena para todos. Esto fue pero es evidente que en situación de normalidad, para la gente la ciudad no era tan enferma o tan en peligro como nosotros estábamos diciendo. Porque los que tenían que tomar decisiones eran justamente los adultos por los cuales la ciudad estaba a su medida. Allí propusimos de empezar un proceso de escucha de los niños, de participación de los niños, de manera que puedan entrar en la política. Pero claro que pasando el tiempo nos demos cuenta que no era solo la ciudad una situación de crisis. Por ejemplo, la escuela también vive una situación de crisis profunda. Son situaciones de crisis para la infancia, todas las situaciones donde los niños se encuentran mal, no se encuentran a gusto, se sienten excluidos. Bueno, en la escuela el tema grave es que los niños se aburren. Y como decía un gran maestro para nosotros, como Jerome Brunner, decía que si el tema grave es que los niños se aburren en la escuela. Esto es un desastre del cual hay que salir a toda costa, decía. Muchas veces parece normal que los niños se aburren en la escuela, pero es evidente que si se aburren no aprenden. Y nosotros propusimos que los niños participen a la vida escolar con un consejo de alumnos que trabaje con el director de la escuela para favorecer que los niños entiendan o sientan la escuela como su escuela. Bueno, es evidente que hay muchos lugares donde los niños se encuentran mal. Podemos hablar de los albergues, de los orfanatos, de las cárceles, donde muchas veces tienen que vivir con sus madres. Es evidente que el hospital es un lugar donde los niños no viven bien.
La escuela no es buena para los niños por su culpa. El hospital casi por su naturaleza. Es evidente que uno va al hospital cuando no se encuentra bien. No es un lugar normal para estar o elegido. Por lo cual, nosotros pensamos que es sumamente importante que en un lugar así los niños puedan tomar un papel protagonista. Y claro que detrás de todas estas nuestras propuestas hay un convencimiento profundo de tipo científico de la necesidad que los niños participen para sentir la ciudad, la escuela y hasta el hospital como su lugar. No un lugar ajeno, hostil, sino un lugar donde puede abrirse un diálogo y donde hay gente dispuesta a escucharlos. Esto no es en la normalidad de los casos. Normalmente los niños hacen lo que otras personas deciden, tanto en la ciudad como en la escuela y, claro, como en el hospital. Pero detrás de todo esto no solo hay un profundo convencimiento nuestro que tiene raíces tanto sociales, políticas, psicológicas, pero hasta jurídicas. Porque hace 30 y pico años, Naciones Unidas aprobaron la Convención de los Derechos de los Niños, que al artículo 12 dice muy claro que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y sigue diciendo que hay que escuchar, hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños. Y claro, es evidente que en un hospital pediátrico se toman todos los días decisiones que afectan a los niños. La ley dice que tenemos que pedir su opinión, consultarlos. Y por lo cual, cuando un padre de Uruguay, de Montevideo, me contó que un día pidió a su hija de 6 años cuál era la cosa que le gustaba más de la escuela, y Emilia contestó a su padre: irme. Lo que más le gustaba de la escuela era irse. Yo creo que no es difícil imaginar que muchos niños pueden decir lo mismo del hospital. Y sería más comprensible que la escuela. Pero creo que se puede hacer algo para que no sea tan evidente y tan necesario. Yo no voy a ampliar mucho mi intervención, pero tengo el profundo convencimiento que si los niños pueden participar a la vida de su hospital o del hospital, el hospital puede llegar a ser su hospital. Si los niños pueden participar, yo creo que también a nivel terapéutico esto pueda tener un sentido importante. Y será muy importante armar, desarrollar actitudes de investigación para profundizar estos aspectos. Yo no tengo dudas que si los niños se sienten partes de su hospital, su terapia será más fácil y más productiva. No lo digo así como una esperanza un poco poética, sino porque muchas personas con las cuales trabajé, médicos y primarios de hospitales pediátricos, me confirman que esto es, y hay investigaciones que lo están comprobando. Y por esto me gusta citar esta colaboración con este amigo y primario
de oncología pediátrica de un hospital del norte de Italia, de una ciudad que se llama Monza. Él se llama Giuseppe Masera, que trabaja mucho también con países de Latinoamérica para favorecer y levantar la competencia en estas terapias. Y yo discutí mucho con él sobre el tema de la escucha de los niños. Y él lo entendió tan bien que obligó los médicos y los enfermeros de su departamento, del cual era primario, a llevarse por obligación un cuadernillo en el bolsillo para escribir las palabras que los niños decían cuando se encontraban con los médicos. Es decir, ha abierto esta costumbre que los médicos y los enfermeros tenían que llevar esta libreta y algo para escribir, evidentemente, y para recoger, para no perder lo que los niños decían. Y sobre estas palabras de los niños trabajamos mucho hasta llegó una pequeña publicación que se llama Queridos Padres, que lo tengo aquí en la edición española, ha salido en Brasil, ha salido en Italia, en España, y es una experiencia, una propuesta para padres que tienen una experiencia complicada, dramática de niños con leucemia infantil, que nosotros hemos descrito y propuesto un poco a través de experiencias, un poco a través de las palabras mismas de los niños. Bueno, esto es solo para decir que el tema es que ¿quién tiene que escuchar a los niños? Nuestra propuesta siempre es para lo que puede decidir. Por lo cual no es tanto, es importante que todo esto se desarrolle dentro del ámbito educativo del hospital, pero el destinatario no es el responsable de la escuela hospitalaria. El destinatario de la escucha y de las palabras de los niños es el primario, es el director del hospital, la persona que puede tomar cambios, puede aprobar cambios. Es muy importante que los niños se den cuenta que sus propuestas, sus ideas, sus protestas pueden llegar allí donde pueden cambiar algo. No digo que cambien cosas impresionantes, pero si los niños se dan cuenta que su aporte ha producido un cambio, esto le dará mucho sentido de participación, de ser parte de su hospital. Y cuando nosotros lo hablaremos después, hablando con el equipo sobre el tema de investigaciones y tal, nosotros hemos hecho una investigación con más que 2.000 niños italianos de más que 100 hospitales para saber un poco cómo lo pasan, cómo lo piensan, lo que le gusta y lo que no le gusta. Y salieron algunas cosas muy importantes y que produjeron algunos cambios. Por ejemplo, a los niños no le gusta, claro, lo que no le gusta más son todo lo que afecta a la curación, al aspecto sanitario y al tema del dolor, no solo el dolor propio, sino vivir en un lugar de dolor. Padecer del dolor de los otros. Esto fue una cosa que nos impresionó mucho. Los niños tienen mucha sensibilidad en este sentido. Pero después habían algunos aspectos sobre los cuales nosotros podemos hacer mucho. Por ejemplo, los niños tienen miedo a los colores. El blanco le da miedo. ¿Y por qué debe ser blanco un hospital? Y nosotros propusimos a los niños, por ejemplo, de proponer batas coloreadas de los médicos y de los enfermeros. Salieron
propuestas impresionantes, unas estupendas, hasta que se realizó un desfile de moda en Italia, en Florencia, en una feria de la moda infantil. Médicos y enfermeros desfilaron con batas creadas, propuestas para los niños y realizadas por algunas empresas. 2 hospitales adoptaron estas batas y creo que hasta ahora lo están utilizando. Uno es el mismo Hospital Pediátrico de Florencia y uno creo de Trento o Bolzano, no sé, del norte de Italia. Otra cosa, por ejemplo, que a los niños le da mucho miedo o un sentido de rechazo son los sonidos. Y esto, por ejemplo, nadie lo había imaginado. Cuando llegan los carritos del médico, que suenan los instrumentos quirúrgicos. Y, por ejemplo, discutimos mucho si era necesario llevárselo siempre. Y me dijeron que no, pero era una costumbre. Por si acaso. Bueno, por si acaso uno puede ir a llevarlo y no llevarlo consigo. Que los niños sientan que hay hierros, instrumentos que... tijeras o cosas así que claro que no hacen prever cosas buenas. Así como los olores. Los niños decían que tenían miedo de los olores del hospital. Bueno, todas cosas que probablemente se pueden modificar escuchándolos y explorando con ellos cómo. Y claro, y después hay el gran tema del juego, y que es un tema muy profundo, muy profundo. Yo creo que el juego no debería pasar un día, no importa dónde, incluido el hospital, que un niño no pueda jugar por un tiempo y que esto se considere como un derecho fundamental. Y creo que debería considerarse como uno de los aspectos fundamentales de la terapia. Bueno, pero de todo esto yo creo que tendremos tiempo haciendo un camino juntos de discutir, de hablar, de enfrentarnos. Pero quiero terminar agradeciendo al hospital que nos ofrece esta primera experiencia, esperando que sea la primera, porque pensamos que es un lugar donde los niños necesitan entrar, participar, expresar sus opiniones, y creo que el hospital mismo lo necesita para adecuarse mejor a las necesidades de sus pacientes, en este caso pequeños, y con una casi seguridad que esto no solo es un deber que tenemos respecto a niños que sufren, sino también que es un aporte importante a los aspectos médicos y terapéuticos del hospital. Gracias. Muchas gracias, Francesco, por tus palabras. Seguramente todos nos quedamos pensando en unas cuantas cosas. Yo me quedo pensando en esto de a veces hacer cambios que son pequeños y que representan tanto y tan mucho para algunos, ¿no? Cambios que capaz no requieren de tanta ni inversión ni tiempo, sino que capaz una escucha atenta y una decisión puede cambiar el bienestar que puede tener un niño o una niña en un hospital. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Seguramente a lo largo del tiempo de este año de trabajo iremos aprendiendo otras tantas cosas, pero eso me quedó como muy marcado ahora. Gracias, Francesco. No sé cómo seguimos. Y seguimos ahora escuchando un poco los protagonistas de este gran proyecto, a Paula, a Cecilia, a Fabiana, a Francisco, no Tonucci, sino Francisco Goldberg, que es el maestro. Los escuchamos un poquito. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué emoción este momento. La verdad que
primero es una emoción porque es un sueño de Francesco. Y todos los que queremos mucho a Francesco estamos felices de poder hacer realidad este sueño de él y del proyecto, ¿no? La ciudad de las niñas y de los niños lucha porque haya cada vez más espacios donde se escuche la voz de la niñez, y el hospital es un lugar donde urge escucharlo, y más aún en pandemia, ¿no? Uno dice tantas cosas, ahora en pandemia, sí, más que nunca en pandemia, decimos con el equipo de acá de Ciudad de Buenos Aires, más que nunca en pandemia escuchar a los niños y las niñas para ver cómo están viviendo su estadía en un hospital, para ver cómo están viviendo su escuela, para ver cómo están viviendo esta ciudad, para ver cómo están viviendo todos estos momentos tan difíciles para todos y para todas. Así que urge escuchar a la niñez y feliz de que haber encontrado en este camino tantos cómplices, ¿no? Porque Hilda y el área de especial, Guadalupe, Fabiana, Javier, Ceci y Francisco, todo el equipo de Ciudad Amiga que lo está siguiendo por YouTube, cantidad de cómplices dispuestos a hacer este sueño realidad, y eso emociona. Ya empezamos y las cosas que vamos escuchando de los niños y de las niñas son muy interesantes, nos van interpelando, y en este proceso vamos a estar y estamos ya muy acompañados por Francesco y por Lorena. Tenemos la semana próxima reunión de trabajo también con el equipo que va a documentar e investigar la experiencia. O sea que este lanzamiento es una manera de compartir con toda la red un trabajo que ya empezó y que se va a hacer en conjunto con el laboratorio, y eso también me parece muy importante. Se va a documentar, se va a compartir para que otras ciudades del país y del mundo se animen a escuchar, porque nos implica muchos desafíos metodológicos, pero es una experiencia que vale la pena y que la vamos a ir documentando para compartirla y dar herramientas a todos otros valientes que se animen a hacerla, acá y en el mundo. Y también celebro esta mesa transversal del Ministerio de Educación, donde está el área de especial, donde está el hospital, donde estamos haciendo acciones también, además de las que veníamos haciendo desde Ciudad Amiga con Club de Chicos, con CAI, también con jornada extendida, y se va armando una mesa cada vez más grande para que la perspectiva, la mirada de la ciudad de las niñas y de los niños llegue cada vez a más espacios, ¿no?, del ministerio, y eso también creo que entre tanta oscuridad que estamos viviendo es un poco de luz. Bueno, nada, porque después de escuchar a Francesco uno tiene ganas de detenerse un poco a que todas esas palabras decanten. Así que gracias a todos, a todas, y bueno, seguiremos compartiendo cada uno de los pasos de esta experiencia. No sé si Fabi, Ceci o Fran quieren comentar algo, si no. ¿Continúo yo? Gracias, Paula. Sí, dale, Fabiana. Bueno, ante todo, agradecerles a ustedes que nos están acompañando en este lanzamiento, que es tan importante y tan significativo para nuestro hospital y para nuestra escuela hospitalaria. Es enorme mi alegría y mi emoción, y lo es en varios sentidos. Que nuestra escuela y nuestro hospital forme parte del proyecto de la ciudad de niños y de las niñas, y que tenga su consejo propio, es uno de esos sentidos, de esa emoción y de esa alegría. Por eso también celebro, como muchos de ustedes recién lo expresaban, que todos nuestros alumnos y alumnas puedan expresar con voz propia sus deseos, sus motivaciones, sus intereses, y nosotros, desde otro lado, poder escucharlos para que juntos podamos modificar o cambiar en algo ese mundo que también hacía referencia el profesor Tonucci. Algo de ese mundo instituido al cual lo tenemos naturalizados y estamos acostumbrados. Y pienso que poder recrearlo desde la singularidad va a poder tener el efecto, esto que estamos buscando con este hermoso equipo de trabajo que me acompaña, ¿sí? Tanto quisiera mencionar a mi equipo,
Paula, a Francisco, también a Cecilia, y también el acompañamiento de siempre del doctor Indar, el director médico del hospital. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Fabiana. No sé si Francisco Maestro, si las chicas de supervisión quieren agregar alguna palabra a esto tan bonito que estamos viviendo. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, Francisco. buenas noches. Como mencionaba al principio, miembros de esta red están distribuidos por el mundo en este momento, así que los saludos a todos. Los saludo a todos. Mi nombre es Francisco Goldberg, soy un maestro de grado que junto con Cecilia nos acercamos a las distintas habitaciones para encontrarnos con nuestros alumnos y alumnas y escuchar estas propuestas que tienen para poder modificar el entorno en el que están transitoriamente y que abren las puertas también a estos cambios que en algún momento quizás se puedan replicar en otros hospitales, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, quizás de Argentina. Para mí es un placer, un honor, y estoy agradecido por el equipo que me ha tocado, muy, muy bellas personas. Así que el Francisco Rioplatense, como me presenté en una reunión inicial con Tonucci, les agradece la convocatoria y la oportunidad de que en nuestro hospital se pueda llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Francisco. María Luisa, Roxana. Sí, buenas tardes, profesor Tonucci. Desde la supervisión del escalafón A, en mi nombre, en nombre de los docentes, en nombre de toda la comunidad educativa, y simplemente quiero decir gracias. Gracias porque es un proyecto que me enorgullece, que me da alegría, que despierta muchísima sensibilidad después de tantos años de transitar escuelas hospitalarias y domiciliarias. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos empieza a dar a partir de hoy. Emocionada se lo digo, muchas gracias por todo. Y gracias a todo el equipo que pone el cuerpo todos los días para trabajar con nuestros niños y niñas en situación de enfermedad, que tanto necesitan del espacio educativo. Gracias, María Luisa. Muchísimas gracias también por tus palabras. Estamos todos así como muy conmovidos, me parece, por este inicio de esta propuesta. ¿Quiere agradecer? Quiero agradecer a John Espinosa, a Egle y a Fabiana, que son del equipo de investigación, que ya los nombraron reiteradas veces. No sé si nos quieren también aportar su voz, ya que... Sí, no sé si están por ahí, también. John. Egle. Hola Hilda, ¿cómo están? Hola John. Un gusto. Les agradecemos la convocatoria, sí estamos comprometidos con el proyecto para ayudar en todo lo que se pueda. Con el equipo junto a Egel y Fabiana vamos a apoyar en la construcción del informe y lo que necesiten desde el lado nuestro. Muchas gracias. Gracias, John. Vieron que en educación a veces tenemos un problema que es dejar la huella escrita para que otro la pueda tomar. A veces hacemos muchas cosas y nos cuesta tenerlas registradas, así que contamos con mucho agrado con la presencia de ustedes para poder sumar la cuestión escrita y de alguna manera que nos quede el testimonio de lo hecho. No sé si nos queda alguien más. No, ya estamos, Hilda. Bueno, entonces solo me resta decirles nuevamente que gracias a uno y a cada uno de los que estamos participando hoy acá, los que no están presentes, pero que sí, como decía recién María Luisa, ponen el cuerpo todos los días para hacer la tarea, una tarea que cada día se vuelve más maravillosa, que es la tarea de enseñar. Digo cada día porque cuando uno se pone más viejo, les garantizo que es aún mucho más interesante que al comienzo. Así que muchísimas gracias por este rato, que también, como decía Paula, es un rato para llevar adelante una muestra que en realidad viene siendo ya un trabajo que se inició.
Así que gracias a uno y cada uno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los presentes. Quiero aplaudir